Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os voy a traer la segunda parte del muro vertical de plantas. La verdad que ha quedado muy bien y os voy a traer algunas de las claves para enseñaros a componer y estructurar todo lo que serían las plantas, y os voy a enseñar también el tipo de plantas que he utilizado para el montaje y cómo las he distribuido, cómo las he ido encajando en como si fuera un puzzle para que en general podáis ver toda la evolución de este proyecto. En este caso, el muro vertical de plantas ya está totalmente construido, ahora lo veréis. Y este ha sido el proceso de creación. También comentar que la gran mayoría de plantas que he utilizado en este proyecto son una colaboración con la tienda peces.es, creo, la tienda online que podéis comprarlas a las plantas. Además, tenéis una gran variedad de buquefalandras y otras plantas que también he utilizado. En mi caso he utilizado las in vitro de la marca Anubias, es una marca italiana bastante conocida y ahora mismo en gran expansión, y la verdad que la calidad, ahora la veréis, es bastante buena. Comentar también un concepto que quiero que entendáis, que a veces no se explica. En general, si queréis ver temas de plantado, siempre podéis tener bastantes vídeos buenos en otros canales, así que no creo que no creo que pueda aportar mucho más a nivel de explicación de NPK o de explicación de macronutrientes y de micronutrientes. A nivel de iluminación, quizá algunas cosas me gustaría puntualizarlas y las puntualizaré en vídeos concretos, pero me gustaría explicar un concepto que normalmente no se suele explicar muchísimo en los vídeos. Este concepto en los vídeos de plantado. Este concepto se llama la tasa fotosintética. Mucha gente nunca ha oído hablar de la tasa fotosintética, pero yo creo que es de vital importancia entenderla para poder entender realmente el por qué a veces no nos crecen las plantas suficientemente bien. La tasa fotosintética, digamos, para que lo entendamos entre todos, es el metabolismo de la planta, es la capacidad de una planta de realizar la fotosíntesis. Es decir, muchas veces se cree que las plantas de por sí, porque tengan luz o porque tengan CO2 o porque tengan otros factores o nutrientes, van a crecer. Y eso no es cierto. Las plantas tienen inhibidores de crecimiento, inhibidores del sistema fotosintético. ¿Cuáles son estos elementos que inciden y hacen que la planta realmente crezca a gran velocidad o crezca realmente a un ritmo acelerado o se ralentice? Principalmente tres factores primarios. Para que se realice correctamente la fotosíntesis y el metabolismo de la planta se acelere, se necesitan tres tipos de elementos. El primero es luz, el segundo es CO2 y el tercero es temperatura. Estos tres valores son los grandes inhibidores del crecimiento de las plantas en caso de no estar compensados o en caso de estar en inferioridad. Es decir, me refiero, cuando la temperatura, el CO2 y la luz están a un nivel medio, las plantas crecerán a un nivel medio. Aquí no hay ningún problema, es decir, si todos los elementos, la luz es media, el CO2 está aportado a una cantidad media y la temperatura la tenemos a una temperatura media, la planta crecerá de una forma media. Si la tenemos en bajo nivel, estos tres factores, es decir, una luz baja, un CO2 bajo y una temperatura baja, exceptuando algunas plantas que realmente requieren estos requisitos para el crecimiento, plantas de luz más baja, el crecimiento será lento. Por eso muchas de las plantas que, por ejemplo, necesitan luces bajas para su mantenimiento, anubias, microsorum, estos que no hace falta una gran potencia de luz, son plantas en general de un metabolismo bastante lento y de crecimiento bastante lento. Este factor no hay problema cuando están los tres en el mismo nivel, es decir, nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Y luego dentro de estos rangos, pues dentro de estos valores, rangos más altos o más bajos. El problema viene dado cuando, por ejemplo, tenemos una temperatura muy elevada, que eso estaría bastante bien, tenemos un CO2 elevado también, pero por ejemplo, en este caso el ejemplo sería una luz baja. Eso significa que por mucho que inyectemos CO2, por mucho que tengamos una temperatura acorde, si tenemos una iluminación baja o insuficiente, el metabolismo de la planta no va a crecer. Es decir, el indicador
indicador inferior va a marcar el ritmo de crecimiento. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, en vez de tenemos muchísima cantidad de luz, una temperatura también acorde a la luz, y el CO2 no lo aportamos en suficientemente cantidad. Por lo tanto, el crecimiento de la planta, a pesar de que la luz y la temperatura están a un rango bastante elevado que permitiría, en caso de que la luz estuviera al mismo nivel, una evolución muy rápida del crecimiento de la planta, la luz marcará, el valor mínimo marcará el crecimiento de la planta. Es decir, si la iluminación es baja, el crecimiento de la planta será bajo, por mucho que inyectemos CO2 o por mucho que inyectemos temperatura o por mucho que pongamos temperatura. De hecho, muchas veces se confunde el término, pensamos que el CO2 es el milagro para el crecimiento de las plantas y el CO2 va unido a la luz. Sin luz el CO2 no cumple el efecto, al igual que la temperatura. Una temperatura baja, una temperatura demasiado fría para una planta, por mucho que inyectemos CO2 y por mucho que inyectemos iluminación, el crecimiento de la planta se ralentizará porque las aguas frías ralentizan el metabolismo. Es muy importante entender que estos tres factores desempeñan un alto índice de crecimiento o lo contrario, hacen que el crecimiento sea mucho más lento. Lo mismo pasaría, pues eso, el indicador inferior, si no está acorde con los otros indicadores a nivel de intensidad o a nivel de rango, obviamente marcará el crecimiento de la planta. Lo ideal que sería, pues obviamente una temperatura bastante alta, es decir, unos 26 grados, 26, una cosa así, un CO2 también elevado, un aporte de CO2 elevado y una iluminación elevada. Esto hará que muchas de las plantas tengan un gran metabolismo y se multipliquen. Esto es esencial, por ejemplo, y lo podemos ver cuando miramos las estadísticas, por ejemplo, de los acuarios de paisajismo. Cuando digo estadísticas me refiero a la información de vatios por litro, el nivel de inyección de CO2 al minuto o la temperatura. Vemos que son acuarios ligeramente más cálidos que los acuarios de 24-25 grados. Son acuarios que además tienen un aporte constante de CO2 y son acuarios que tienen unos halógenos, normalmente en su mayoría unos LEDs de gran intensidad. Esto lo que hace es que los paisajismos sean de un crecimiento muy rápido, que requieran unas podas bastante semanales y además que sea un acuario totalmente plantado. Para eso es muy importante entender el concepto de la tasa fotosintética. Hay veces que mucha gente se piensa que por tener mucha iluminación es suficiente y no, la iluminación va unida al CO2, al igual que el CO2 sin la iluminación no sirve para nada. Al contrario, el CO2 si inyectamos y hay poca iluminación, muchos de ese CO2 es utilizado a través de las algas para generar bastante cantidad de algas. Es muy importante que los tres elementos estén en gran cantidad y en su justa igualados. Esta sería la tasa fotosintética que quería explicaros antes de empezar con el vídeo. Una vez entendido este concepto, que creo que no está muy explicado en YouTube, empezamos. Bien, ahora sí empezamos a hacer esa clase de magia que solo saben hacer o los dioses o la madre naturaleza. Así que vamos a empezar en primer lugar por sencillamente comprando las plantas. Yo personalmente no soy muy partidario de ver el proyecto desde el inicio, es decir, comprar plantas pequeñas y luego ver poco a poco cómo se va llenando. Yo soy muy partidario de verlo ya acabado nada más empezar. Por lo tanto, lo que hice fue entre las plantas que me cedieron muy amablemente la tienda de peces.es y a estas plantas que también compré yo, que compré algunos Microsorum, algunas anubias, algunos criptocorines. En este caso ya generé suficientemente cantidad de plantas como para poder hacer todo el muro y que quedará bien denso. Como veis, lo que se hace normalmente en primer lugar es analizar qué tipo de producto hemos comprado. Es decir, nunca compremos aquella planta que el vendedor nos quiera encasquetar o la que sea. Lo que tenemos que buscar en la tienda es en primer lugar las plantas que se vean más sanas, las plantas que se vean más frondosas, hojas que no tengan demasiados agujeros y una vez llegamos a casa lo primero que tenemos que hacer es analizar meticulosamente el producto que hemos comprado a nivel de saber qué tipo de planta hemos comprado y si
si lleva algún parásito o algún inquilino que luego nos pueda generar un serio problema en el acuario. Por eso siempre, y a pesar de extremar siempre las precauciones, hay que analizar el tipo de producto. En este caso fueron compradas en una tienda y venían con algunos agujeros en la hoja. Eso podrían ser muchísimas causas, pero vamos ahora a analizar qué tipo de causas o qué tipo de inquilinos podría ser que vinieran. A pesar de que las tiendas pues tienen algunos protocolos para contener caracoles, fisas, planorbis, etcétera, 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 hay que ir con muchísimo cuidado con las plantas, ya que podrían luego causarnos alguna plaga de cualquier tipo, de algas incluso. Por lo tanto, lo que se hace en primer lugar es eso, sacar las plantas, analizarlas. En este caso yo lo que he hecho es sacarlas del tiesto y luego en este caso vienen con espumilla, sacarle toda la espumilla. Toda la espumilla tiene que ir fuera, al igual que toda la gelatina que viene con las plantas in vitro, tiene que ir fuera principalmente porque si no, luego nos va a flotar por todo el acuario. Entonces es muy importante limpiar bien las raíces, analizar el tipo de raíz, analizar si tienen raíces podridas, si no tienen raíces podridas. Mucha gente recomienda que se corten las raíces solo se tienen que cortar en el caso de que vengan muy muertas, pero como ya estáis viendo, las raíces de estas anubes están totalmente perfectas y no le vamos a generar más estrés todavía a la planta cortándole las raíces, ya que tiene que adaptarse a un medio nuevo, si no es necesario estrictamente. Las raíces se cortan si vienen la punta muy podrida, entonces para sanearla sí que se puede cortar, pero como norma general no se pueden cortar todas las raíces porque incluso hay plantas que se pueden estresar e incluso morir si les cortas la punta de las raíces. Por lo tanto, analizamos bien también el tema de la esponja. Sobre todo normalmente el tema de los huevos suelen ser gelatinosos y se suelen pegar a la raíz de la esponja o entre la esponja. Aquí vemos, analizamos todo, en este caso es una gota de porquería, pero lo que tenemos que hacer es mirar por debajo todas las hojas una por una, analizando a ver cuál de ellas tiene alguna cosa o no tiene alguna cosa, puntos verdes de alguna alga y siempre en todo momento humedeciendo las plantas para que no pierdan obviamente la hidratación, si no podrían secarse y luego pues obviamente que no se adaptarán bien. Observamos muy bien entre las raíces, normalmente la gelatina, esto hay que hacerlo manualmente. Mucha gente las mete en lejía, mucha gente o sea, las echa unas gotas de lejía al agua y luego lo mete. Bueno, depende qué tipo de parásito, depende qué tipo de alga, con un minuto dentro de un agua con 2 gotas de lejía, pues no va a hacer nada. Entonces, sí que le cortamos aquellas puntas que veamos más podridas y las demás ya las vemos incluso ahí una puntita que ya está creciendo nueva. Entonces, no es necesario. Entonces analizamos muy bien la manera para contener esto. Yo no, lo que aconsejo es la típica lupa de relojero o la típica lupa de joyero y con esta lupa sí que se ve muy bien si hay algún tipo de alga, si hay algún tipo de parásito, si hay algún tipo de huevo que luego nos pueda ocasionar cualquier problema. Vamos analizando por debajo de la planta y vamos mirando que todo esté correctamente. Miramos bien, miramos con la luz y una por una analizamos todo el tipo de agua. Yo personalmente, como ya sabéis que soy bastante maniático y bastante meticuloso con el tema en general de los acuarios, lo que tengo es un microscopio que luego veréis. Pero en principio la primera análisis es un análisis rápido ocular o a nivel de con una lupa de relojero para mirar exactamente si tiene algún parásito. Estas ya se ven a la legua de que son muy buenas. Yo normalmente tengo este microscopio, que es un microscopio con pantalla que funciona muy bien, entonces lo que hago, esto por ejemplo es en el caso de las algas en suspensión. Este tipo de algas a veces vienen con este tipo de plantas y luego nos puede generar la unicelular, el alga en flotación unicelular nos puede generar realmente un serio problema en el acuario. Por lo tanto, para asegurarnos, pues yo normalmente pues hago un pequeño análisis para saber exactamente qué patógeno podría llevar ese tipo de agua. Son plantas que se crían en criadores, pero hay que decir que nunca están exentas de plagas y nunca están exentas de que luego nos puedan ocasionar cualquier problema. Eso ninguna tienda nos lo puede garantizar. Por lo tanto, unas gotitas directamente en la esponja, la ponemos en la placa de Petri, ajustamos el microscopio y evidentemente lo encendemos y comprobamos exactamente el tipo de alga que tenemos. Este microscopio obviamente va muy bien, no hace falta, creo que cuesta 200, 300 euros, pero no hace falta tener un gran microscopio para poder comprobar el tipo de alga. Un vistazo rápido, tampoco hay que ser extremadamente alarmistas y un vistazo rápido vamos a ver exactamente
bueno, pues qué es lo que lleva, si lleva cosas vivas, si lleva cosas muertas, si lleva algún parásito, si no lleva, si llega algún dinoflagelado, cualquier cosa la vamos a ver a través del microscopio y lo vamos a analizar. No hace falta estar media hora analizando, comprobamos en general con una muestra o con dos muestras, hacemos un pequeño barrido para ver, localizar si hay algo extraño y si todo está correctamente, pues continuamos adelante. Esto es un paso que es la prevención a que no haya ningún patógeno, pero esto también es extensible al tema de los corales. Es decir, ¿cómo controlar el dinoflagelado dentro de nuestro acuario? Pues sencillamente no introduciéndolo, haciendo unas cuarentenas y teniendo un acuario secundario en el cual nosotros primero analicemos la muestra a través de un microscopio que hemos comprado en la tienda, analizamos la gota y si no tiene ningún elemento extraño lo metemos en el de cuarentena. Finalmente, ese acuario de cuarentena nos dará o no nos dará ningún problema, porque a veces en el microscopio también se nos puede escapar, y una vez de esto lo trasladamos al tanque principal, pero este siempre ha sido el mecanismo. Lo mismo pasaría a mí en mi caso con las plantas. Estamos hablando de un acuario de muro vertical muy pequeño, de unos 19 litros, pero esto es extendible a los acuarios de 300 litros, en los cuales sí que una pérdida de estas podría ocasionar un problema. Si os fijáis, lo que hay en el fondo es una paleta típica de pintor. Entonces, lo que vamos a hacer, si os fijáis, normalmente las paletas son ovoides o ovaladas. En este caso, la paleta que yo tengo es cuadriculada, como veis. Yo normalmente lo que hago es clasificar por colores o clasificar por formas o clasificar por alturas. Entonces, lo que hago luego posteriormente es, al ponerlo en la paleta, me permite trabajar muy bien a la hora de ir poniendo cada una de las plantas en su sitio. Esto normalmente lo empleo principalmente cuando hago paisajismo, es decir, cuando hago paisajismo de aquascaping, pero también en este caso para el muro vertical también me permite también una cierta maniobrabilidad a la hora de ir colocando a través con las pinzas una a una cada planta en el sitio que yo quiero. Es un trabajo mucho más meticuloso. En realidad, lo que estamos haciendo con el muro vertical de plantas es pintar un lienzo. Entonces, al pintar ese lienzo, lo que necesitamos es una paleta con los suficientemente colores para componerlo. Siempre hay un nexo en común con el arte. El paisajismo o los muros o todo esto, hay que decir que tienen un alto contenido de arte. En este caso, estas son las plantas que me enviaron en peces.es, a los cuales doy un saludo y estoy muy agradecido por la calidad de las plantas y por lo rápido que fue el envío. Dicho todo esto, estas son las buquefalandras. Hay que decir que cogí o me regalaron dos y compré dos de buquefalandras, ya que es una planta que a mí también me apasiona absolutamente. Creo que es algo muy exclusivo. Estas cuatro variedades son cuatro variedades increíbles de buquefalandras. Si os fijáis, hay una que está en flor, además espectacular. Y básicamente las buquefalandras fueron la Mini Caterinae, la Modleyana Melawi y la Mandau Purple y la Mod Tank, que son estas de aquí. La Mandau es esta de la izquierda, luego tienes la Sintank, la Melawi, que es la otra, y la Caterinae, que es la primera. La primera y luego la tercera es la Sintank. En fin, y luego hay una cuarta que es la Mandau Purple, que es sencillamente es la de en medio, que es la que tiene flor, que es increíble. Son unas buquefalandras espectaculares. Siempre sí que es cierto que las buquefalandras son más caras que otro tipo de plantas, pero hay que decir que es que realmente importarlas, cuidarlas, pertenecen a una zona concreta de la isla de Borneo, por lo tanto es esa exclusividad que a veces requiere de un sobrecoste en el mundo de la acuariofilia. Pasa con muchos peces, pasa con muchos corales, es lo de siempre. Aquellos elementos que son exclusivos requieren de una cierta inversión. En este caso, la idea principal no era crear un muro centrado en las buquefalandras, pero al tener cuatro buquefalandras y de la importancia de estas, le di más preponderancia al tema de las buquefalandras en la composición que no a los otros elementos. Como veis, hay Hemianthus calcetricoides, Micranthemus micranthemoides, arriba tenemos un Eriocaulon quinerum, que es una planta como palustre. También tenemos la Cryptocorine parva, que también nos va a dar una densidad acorde. Además, estas plantas in vitro vienen con un montón
por un montón de datos. También tenemos una Amania bonsai en tarrina de bonsai. Tenemos las 4 bucefalandras y además de todo esto pues teníamos una repens, una Staurogyne repens. Teníamos el Monte Carlo, el Quinerum, que es una planta, como he dicho, palustre, la Cryptocoryne parva, que es una Cryptocoryne que crece muy poquito, pero que da bastante densidad. Son plantas con raíces bastante cortitas, que también dentro de la composición nos va a venir muy bien porque no hay mucha profundidad en los cajones, y la Staurogyne repens, que también nos da bastante profundidad. Estas fueron las que me enviaron, obviamente, y las 4 bucefalandras. Luego, aparte, yo compré unas anubias y la Cryptocoryne y el Microsorum para dar también una cierta densidad a toda la composición. Estaba muy bien. Ahí tenemos también esa de ahí es esa planta de ahí es sí, la Heliocarolis parvula, que también crece como una especie de césped que también le da bastante densidad. La verdad que estas plantas, ahora lo veréis cuando veáis todo el muro, quedan espectaculares, y la verdad que para ser algo muy novedoso y el cual podría decir que soy el pionero en crearlo, hay que decir que yo no daba un duro por este proyecto, ya que lo veía con muchísima dificultad, lo veía con un proyecto que a lo mejor no quedarían bien el muro vertical con plantas acuáticas, pero hay que decir que una vez que ahora lo veo montado, y ahora lo veréis cuando veáis todo el proyecto, es un proyecto que realmente da muchísimo juego y es un tema muy estético. En vez de tener todas las plantas plantadas en horizontal, tenerlas plantadas en vertical. Sin duda es un camino que da mucho juego. Hay muchos tipos, formas, tipos de llevar a cabo los muros verticales, y yo creo que deberían empezar a emplearse. Sin duda las plantas estas son increíbles, y la composición, y ahora vamos a empezar con temas compositivos, la hice en relación al tema de las bucefalandras. También comentar que lo que vamos a necesitar, o lo que yo usé para las bucefalandras, fueron los troncos. En este caso utilicé este tronco que estáis viendo ahora mismo, y tampoco hace falta mucho más tronco. Esto fue una idea mía de decidir. Normalmente las bucefalandras, las anubias, el Microsorum tiende a mejor enraizarse en tronco. Por lo tanto, lo que hice fue atar con un tronco todas las bucefalandras. En este caso, lo que metí también fueron 2 variedades para dar también una cierta como contraste de verdes, o un contraste con el marrón liloso que a veces tiene la bucefalandra, la Purple. Entonces, claro, cuando estás componiendo ese tronco, lo que tenemos que hacer es una composición de mirar exactamente cómo queda en un lugar, mirar cómo queda en otro lugar, siempre humedeciendo las plantas. Vemos ahí, por ejemplo, que probamos primero poniendo algunas plantas así aleatoriamente la composición, vemos dónde podemos encajar para que se vea bien. Si os fijáis, la flor me gusta que quede en el centro, por lo tanto la cuestión es dar una cierta densidad y una cierta, en el eje central de toda la composición, poner las bucefalandras. Ahora lo que estáis viendo es también otras que son pequeñas. Normalmente las bucefalandras vienen muy chiquititas y vienen con esquejes muy pequeños. Por lo tanto, también eso nos da juego a trabajar milimétricamente, a trabajar con lo pequeño. En realidad, el arte es la creación de algo a partir de la parte más pequeña, a partir de la composición minuciosa de los elementos. Y si os fijáis, cada una de las bucefalandras está puesta concretamente como si fueran unas especies de orquídeas. Vamos directamente probando en qué lugar nos quedan más estéticas, y una vez encontramos ese lugar, pues a mí, en mi caso, yo soy muy nostálgico y me gusta mucho el hilo de coser. Sencillamente me gusta mucho más el tono tierra de este hilo de coser que no el hilo de pescar, porque el hilo de pescar hay veces que puedes cortar una hoja, puedes cortar una raíz si lo aprietas bastante. El hilo de coser es mucho más suave, y incluso con el tiempo suele degradando, y da una sensación que en ningún momento me resulta
muy insatisfactoria. A mí, por ejemplo, también mucha gente lo que suele hacer es pegarlo con cianocrilato, también me parecería un tema correcto. Lo que pasa que sí que cuando sigues toda la trayectoria de Takashi Amano y las técnicas que emplea y todo esto, pues siempre a mí personalmente me gusta de vez en cuando pues tomar alguna referencia a nivel pues de no usar el lado fácil de pegamento, superglue, me parece un poco cutre coger superglue, poner 4 puntos, enganchar las plantas y ya está. Requiere también pues eso de poner bien la planta. Si os fijáis, el tema de la composición se basa en directamente descartar aquello que no es válido, es decir, si os veis la de la izquierda es mucho más grande que la de la derecha, por lo tanto cuando la pones en la composición no tiene nada que ver. Por lo tanto, este tipo de cosas que normalmente forman parte del ojo entrenado es lo que luego realmente estos pequeños detalles nos dan luego una composición. Podemos ir cogiendo ramas y en este caso lo que vamos a hacer es como una especie de, como de diagonal con los troncos. Es ir probando, es ir jugando con la composición, donde queda mejor, donde queda peor. Primero con el tronco sin plantas, luego añadiendo algunas plantas. Y si os fijáis, pues el tema del el lugar correcto para este, para este tronco, para este proyecto, si os fijáis, es ese lugar. Entonces, digamos que nos da como una diagonal que nos une con el tronco de abajo. Si os fijáis, empieza por la parte de arriba y luego va hacia abajo, es decir, por aquí y luego gira y nos encontramos la siguiente buquefalandra. Esto sería el margen principal de toda la composición. Un módulo y otro módulo ya nos lo marca el propio tronco y a través de esto vamos a poner la siguiente buquefalandra. Acordaros siempre de humedecerlo todo en todo momento, trabajar siempre con una máxima esterilidad a la hora de poner los elementos. Y en general es esto, es sencillamente ir mirando dónde se ajusta cada planta y luego a partir de ahí ir componiendo. En este caso yo también, otra de las técnicas, que esto tampoco estaba en nadie, es que tenemos en cuenta que esto es fieltro. El fieltro evidentemente no se pudre, es un material muy natural, es un material ideal para este tipo de composiciones, es un material atóxico, no es tóxico, entonces podemos coser directamente los troncos al fieltro y esto nos va a dar poco a poco una cierta seguridad para que los troncos no se caigan y las plantas no se muevan, incluso pues directamente es que ni se nota en el fieltro, así que podemos ir cosiendo todas las plantas o los troncos a todo el fieltro y ajustamos perfectamente para que todo quede en su sitio. Así podemos también tener pues la seguridad de que no se va a venir nada abajo y además el fieltro es muy fácil de hilar, es muy fácil de coser. Si es un fieltro bastante gordo pues sí que nos va a costar más, pero este que es súper finito, ideal para este tipo de proyectos, a mí personalmente se ajusta increíblemente bien a todo el proyecto. En realidad, el tema de este tipo de acuarios así un poco más diferentes a lo que solemos ver por ahí, se basa mucho en la innovación, se basa mucho en ir un poco más allá, se basa mucho en jugar un poco con la estética, que a veces es uno de los grandes desconocidos en la mayoría de vídeos o en la mayoría de acuarios. Entonces, no tengamos miedo a buscar la estética dentro de los acuarios, a pesar de que evidentemente sí que nos va a producir un sobrecoste, ya que por ejemplo mucha gente pues este proyecto lo hubiera empezado con plantas, con 2 o 3 plantas y poco a poco habría ido esquejando y hubiera ido construyendo todo el muro, pero sí que es cierto que a mí me gusta mucho verlo acabado cuando todo está correcto y aún así ahora luego lo veréis cuando esté todo el proyecto acabado, como aún a mí personalmente lo hubiera llenado un poco más con algunas plantas, pero sí que entiendo que la densidad adecuada. Aquí vemos, si os fijáis, la otra buquefalandra bien puesta. Veis un módulo arriba de buquefalandra, como un balcón, y luego en la parte de abajo vemos el balcón principal con la parpel y esa flor increíble. Es sencillamente ir cogiendo la tarrina, una vez ya hemos hecho todo lo que sería el análisis de que estén todo correcto y evidentemente la calidad de las plantas es obviamente excelente en este caso y lo que hay que hacer es sencillamente se coge la planta y lo que hay que hacer es abrirla. Si os fijáis, en este caso las buquefalandas son muy pequeñas, son ideales para este tipo de proyectos. Cuestan a veces un poco que salgan adelante, pero son excelentes. Entonces quitamos bien la esponja, ponemos bien todo lo que sería
bueno, todo lo que sería la raíz en el tronco, buscamos la posición correcta, ahí lo vemos, y luego posteriormente hilamos exactamente de la misma manera o pegamos exactamente con el mismo pegamento, pero siempre mirando a ver cómo va a quedar finalmente. Es un trabajo también minucioso, es un trabajo de poco a poco. En realidad esto que mide 5 centímetros como mucho, pues es encontrar ahí, es encontrar exactamente el punto donde va a quedar bonito. Luego, a partir de ahí, la naturaleza hará su crecimiento espontáneo y natural. Pero sí que es cierto que ya lo estáis viendo que queda un módulo arriba y otro módulo abajo de buquefalandra. Esta es básicamente la base compositiva para que todo el proyecto nos quede bien. Es extrapolable también al paisajismo normal. Es decir, si tenemos una cierta criterio creativo y un cierto criterio compositivo, ya lo veis aquí en diagonal, nos va a quedar bien sí o sí, no hay más, o sea, no tiene nada más. Una vez ya tenemos el módulo principal, que en este caso es la buquefalandra, también nos vamos a ir mirando en los módulos. Apartamos todo lo que serían las esponjas, en este caso nos queda una buquefalandra más, que en este caso creo que es la mini, perdón, la Mandau, y en este caso pues la ponemos sencillamente en otro tronco. Luego vendría también, en este caso, la criptocorine. He cogido una criptocorine también pequeña y de color marrón porque quiero que justamente se ve la composición muy verdosa y quiero que quede bien marcada toda la composición a nivel de diferentes colores. Por eso, en parte, elegí en este caso esta clase de criptocorine, porque era de un tono mucho más marrón y me daba más la sensación esta de la paleta, de sencillamente pues un tono amarronado que a mí personalmente luego se vuelve como rojizo y creo que también justamente encima de la buquefalandra le rompe el verde. Entonces también era importante que estuviera en el centro, es ir mirando bueno, ir mirando un poco todo el tema de dónde va a ir cada una de las plantas. También mucho ir haciendo variaciones, ir probando si el microentemoide, en este caso el Monte Carlo, lo he decidido poner en la parte de arriba para que le diera bastante la luz, y en la parte de abajo he puesto algunas bucefalandras, algunas anubias, la párvula también, ahí está. Entonces es ir mirando a ver dónde queda mejor o cómo componer todo el cuadro de la mejor forma posible. Y ahora sí, este es el resultado de la composición del muro vertical. Espero que esté a la altura y os guste. A mí personalmente creo que me ha quedado bastante bien. Este sería el muro vertical. Aún falta rellenar algunos huecos. Tengo pendiente comprar algunas plantas para poner en sitios concretos. Si os fijáis, una vez ponemos todo el muro, hay unas hojas que nos están tapando la composición principal. Ahí vemos la criptocorine que está justamente encima de la buquefalandra. Ahí vemos en la parte de arriba algunas anubias que también nos están molestando a nivel de tapar la buquefalandra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es cortar aquellas hojas de las plantas de alrededor que nos tapen la visión de la buquefalandra, porque esa planta se tiene que ver. Entonces cortamos con la tijera de aquascaping todas aquellas hojas que no estén en la composición, que nos estén estorbando, para realmente luego, una vez ya lo tenemos en vertical, ir poco a poco poniendo cada una de las plantas en su sitio. Reubicar básicamente una vez ya lo tenemos dentro de la composición. Por ejemplo, pues esta, para dar un poco más de visión con la nubia, pues sencillamente poner la hoja más para atrás, poner también, hay una nubia que también está con el lirio en flor, ponerla un poco más a mano. Entonces es ir luego dando un poco a poco, irle dando bueno, pues un pequeño toque final para ir reubicando las plantas, meter mejor aquellas plantas que están un poco salidas, que tienen las raíces fuera. Bueno, en fin, un trabajo un poco también de chinos, de ir poniendo cada una en su lugar y ya está. Básicamente, a mí personalmente me gusta cómo queda el muro vertical. Creo que no le voy a poner sustrato, creo que tampoco le voy a poner ningún tronco en primer plano, tronco, porque creo que el muro
es suficientemente decorativo como para no poner nada más. Luego sí que depende del tipo de pez que vaya a elegir, pues quizá coja algo, pero creo que el fondo lo voy a dejar en modo de espejo porque también eso hace que el muro parezca como infinito, como que caiga al fondo, ya que la refracción con el fondo pues hace que te dé esa imagen de que es más largo de lo normal. Y básicamente todo este sería el muro vertical. A mí personalmente creo que todavía tiene que crecer y todavía tiene que coger forma y aún me gustaría poner algún otro tipo de planta más para dar más, bueno, pues para dar más densidad al asunto. También entiendo que esto todo tiene que volver a crecer y tiene que poco a poco ir cogiendo forma, pero sí que es cierto que a nivel de densidad y a nivel de plantas y a nivel de plantado estoy bastante contento con todo el resultado. Sí que es cierto que hay algunas cosas que son muy mejorables. Soy muy perfeccionista y hay veces que no es suficiente, pero sí que es cierto que la imagen, no sé cómo se verá en pantalla, pero al natural queda muy muy bien y cuando todos los elementos estén florecidos, todos los elementos estén bien agarrados al sustrato, creo que este proyecto puede ser muy muy bueno. También quité, si os fijáis en la parte de arriba, aquel cajón que tenía el hueco de entrada del filtro y además, bueno, pues puse el micrantemoides y puse la planta esta palustre, el cripto no sé qué, criptorión o algo así, en la parte de arriba para que también diera una sensación de, de planta palustre. Está bastante bien. Luego muchas de estas plantas crecerán un poco y entonces ya sí que darán la sensación de que todo está plantado. Hay que ir podando porque hay algunas plantas que sí que necesitan mayor poda, pero no hay ningún problema. En la luz he utilizado una de 6500 Kelvin sin demasiada energía, de vatios, algo suficiente como para que el Monte Carlo que está en primera, el primer y elementos calicatricoides que están en la parte de arriba tengan suficiente luz y luego las otras plantas como son de requerimiento bajo o medio están más que cubiertas. Eh, también es el tema de filtrado y el tema de abonados serán también el clásico de NPK en su justa medida muy muy calibrado. Yo normalmente utilizo siempre, no hago mezclas extrañas, sino utilizo abonos comerciales de marcas de calidad sencillamente. Y a mí me gustan mucho para según qué tipo de plantas y más de crecimiento lento utilizar micro elementos, micronutrientes para facilitar mucho potenciar el color de según qué tipo de plantas. Eso y jugar un pelín con el hierro sin pasarse es la clave de cualquier plantado. No tiene mucha más complicación. De momento creo que el CO2 no voy a ponerlo. Tampoco tiene mucho sentido con el tipo de plantas que estamos teniendo y el nivel de crecimiento que yo quiero que sea lento y sencillamente ya está. Espero que realmente os haya gustado. En realidad no ha quedado nada mal, se puede mejorar obviamente, pero a mí personalmente me ha gustado bastante cómo ha quedado. Lo dicho, muchísimas gracias a toda la gente que sigue el proyecto. Probablemente saque un tercer vídeo dentro de algún tiempo poniendo los peces y a lo mejor alguna grava o a lo mejor poniendo alguna planta más para dar densidad, pero espero que os haya gustado, comentar, darle a like si os ha gustado y hasta la próxima.